Había una vez en un pequeño teatro, donde las luces brillaban con fuerza y el sonido de la música envolvía el aire, un grupo de bailarinas de ballet. Cada una tenía un papel especial en la gran obra, pero había una bailarina en particular llamada Clara, que se sentía muy sola a pesar de estar rodeada de sus compañeras. Clara era muy talentosa. Su danza era fluida y llena de gracia, pero a menudo sentía que, aunque bailaba junto a otras bailarinas, nadie la entendía del todo. Cada vez que una de sus compañeras sonreía o hablaba con alguien, Clara sentía como si su corazón fuera una mochila pesada que no podía dejar de cargar. Un día, Clara estaba ensayando sola en el escenario cuando entró su amiga Elena, la más alegre de todas las bailarinas. Hola, Clara. ¿Cómo va el ensayo? ¿Por qué estás tan callada hoy? Nada, es solo que, aunque estemos todas aquí, siento que nadie me escucha realmente. A veces creo que no puedo compartir lo que siento. Oh, Clara. A veces todos nos sentimos así. Yo también me siento sola de vez en cuando, aunque estemos rodeados de gente. Pero sabes, a veces hablar de lo que sentimos hace que las cosas sean más fáciles. Es como si pudiéramos sacar un poquito de peso de esa mochila que cargamos. ¿Cómo hablar puede quitarme el peso de la mochila? Yo pensaba que mis sentimientos solo los podía guardar para mí. Déjame explicártelo. Imagínate que tu corazón es como un vaso de agua. Cuando guardas todo dentro, ese vaso se llena y, si sigues sin hablar, el agua se desborda. Pero si hablas con alguien sobre lo que te preocupa, es como si sacaras un poco de agua del vaso y ya no se desborda. El agua, que son tus emociones, se siente más ligera. Nunca lo había pensado así. Entonces, si te cuento cómo me siento, ¿mi corazón no estará tan pesado? Exacto. Y sabes, Clara, yo también he tenido momentos en los que me sentía sola, pero siempre que hablo con alguien, me siento mucho mejor. A veces puede ser mamá, a veces una amiga o incluso el director del ballet. Todos necesitamos ser escuchados. Justo en ese momento, entró la directora del ballet, la señora Marta, que había estado observando la conversación desde la puerta. Creo que Elena tiene razón, Clara. La danza es hermosa, pero también necesitamos cuidar nuestro corazón. Si no hablamos de lo que sentimos, podemos bailar como si estuviéramos llevando un peso invisible, sin que nadie lo note. Pero cuando compartimos nuestros sentimientos, es como si esa carga desapareciera. ¿Y si mis sentimientos son un poco difíciles de entender? No te preocupes. No siempre tenemos que tener todas las respuestas, pero hablar de ellos nos ayuda a entenderlos mejor. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas. A veces, hablar con alguien nos ayuda a poner una pieza en su lugar. Clara pensó en las palabras de la señora Marta y por primera vez sintió que podía ser abierta con sus compañeras. Esa tarde, Clara decidió hablar con Elena sobre sus sentimientos. Después de la charla, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. La mochila que llevaba dentro ya no estaba tan pesada, y se dio cuenta de que hablar no solo la hacía sentirse más ligera, sino que también fortalecía su conexión con las demás. Al día siguiente, en el ensayo, Clara bailó más libre, como si flotara en el aire. Y en su corazón, ya no había tanta carga. El ballet, que siempre había sido su refugio, ahora también se sentía como un lugar donde podía compartir sus emociones y sentirse acompañada. Gracias, Elena. Gracias, señora Marta. Me siento como si hubiera dejado caer una mochila gigante. Eso es, Clara. Ahora puedes bailar con el corazón más ligero. Y así, Clara aprendió que no solo el ballet la hacía feliz, sino también compartir lo que sentía con los demás. Porque cuando hablamos, las emociones, como el agua en el vaso o las piedras en la mochila, ya no nos pesan tanto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y me monto en un potro, para que me cuenten otro. No dejes de compartirnos. ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias. Hasta la próxima entrega. Somos solo de interés.